Namaste, Dios les bendiga. Leyes espirituales o leyes universales de mayor relevancia. Bienvenidos a Escuelas para el Alma, estamos en tema 4, módulo 2. Ya estamos avanzando en esto de las leyes universales. Y ahora en adelante me voy a centrar un poco en las leyes espirituales. Estamos hablando de cosas pertinentes para nuestra alma. No es que las leyes naturales o físicas no lo sean, pero vamos a estudiar un poco lo que no se conoce. Las leyes universales que se refieren a la parte física, a la parte material, natural, están más que conocidas. Y cuando nosotros hacemos una búsqueda en cualquier medio de leyes universales, la cantidad de leyes que se nombran es impresionante. ¿Okay? De hecho, no hay mucha uniformidad. Algunos autores hablan de unas leyes, algunos hablan de otros. Sí hay como que referencias estándares en algún mundo metafísico, ¿okay? Las leyes de Kybalión, por ejemplo. Y inclusive esas leyes hay que saberlas acotar, ¿okay? Porque si estamos hablando de que hay 12 o 60 o 120 leyes o 240 leyes, por ahí se puede ir. Empezamos a entender que a lo mejor no son leyes, sino son aplicaciones puntuales de leyes. Lo que decía en un video anterior, principios. Entonces, empezar a estudiar las leyes desde una bibliografía distribuida por allí no es muy productivo, porque no vamos a saber qué es lo que el autor quiere decir. ¿Okay? Nada de lo que sea espiritual se puede estudiar de forma personal, porque el autor tiene que dar el contexto, y un contexto generalmente que es muy amplio. Entonces, de todas esas leyes, uno encuentra que algunas son principios, son aplicaciones muy específicas. Y con este criterio, con este único criterio, empezamos a distinguir cuáles pueden ser leyes de verdad o cuáles pueden ser aplicaciones específicas. Hablo de principios. Lo que nos interesa son leyes. Ya comentaba que los principios después, con algún discernimiento, vamos a ver cuál lo podemos ir aplicando o identificando. ¿Cuál es el criterio más importante? La universalidad de las leyes. ¿Okay? Si nosotros vemos una ley, entre comillas, que se enuncia, pero que solo aplica a un escenario concreto, eso, si aplica en un escenario concreto y en otros escenarios no, pues no es una ley universal. Porque si es una ley universal, se tiene que aplicar tanto aquí como aquí. Y aquí, en todas partes. Entonces, si nosotros, para explicar un escenario concreto, un fenómeno concreto, una relación entre actores particulares, nosotros aplicamos una ley, esa ley deja de ser ley y se vuelve un principio. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente podemos extrapolar y preguntarnos, ok, aquí lo entiendo, aquí aplica, pero ¿se aplica en otros escenarios? No. Entonces no estamos hablando de una ley, sino de un principio. No voy a ponerme a explicar, aquí no tiene sentido. Todas las leyes que aparecen o todos los principios que aparecen como leyes, pero voy a dar un solo ejemplo. Sabemos nuestros planos de existencia, plano físico, mental, emocional, energético, como plano terrenal, plano álmico y plano espiritual. Eso es el esquema básico de todo nuestro universo. El plano espiritual es parte de nuestro universo. Cuando muchas veces muchos autores apuntan, por ejemplo, solo un ejemplo, la ley de dualidad. La ley de dualidad dice que si hay un blanco hay un negro, que si hay un arriba hay un abajo, que si hay un afuera un adentro, ¿okay? Que todo es dual, todo tiene su contraparte, contraria. ¿Okay? Eso, si tú lo explicas en nuestro plano terrenal, pues está bien. Pero esa ley, nombrada ley, ¿se aplica en todo el universo? La respuesta es no. ¿Por qué?
Porque en el plano espiritual no hay dualidad. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves que algo que se nombra una ley no aplica en todo el contexto, pues estamos hablando desde un principio. Esto no lo manejan así la mayoría de los autores, que a lo mejor no lo manejan desde el punto de vista místico, sino desde el punto de vista operativo. Yo como maestro místico se lo estoy enseñando a nivel de leyes universales. Las leyes universales es casi que la materia básica, el insumo básico de un maestro espiritual, de un maestro místico, perdón. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esa ley de dualidad, descartado, la ley de dualidad no existe, lo que puede existir es el principio. ¿De qué origen viene? No importa. Simplemente pretendo es darle un ejemplo. Van a encontrar cosas que se nombran como leyes y no lo son. ¿Cuáles son entonces las más pertinentes para nosotros? El universo puede tener muchos más procesos que directamente no nos impactan, directamente, indirectamente sí. Pero generalmente, como es una cuestión, estamos estudiando una cuestión del alma, y el alma encarna para vivir situaciones, de alguna manera para vivir esas situaciones y aprender a crecer, a purificarse, para llegar al cielo. Las leyes más pertinentes para nosotros son aquellas que condicionan las situaciones que nos pasan. Ok, básicamente eso es lo que nos atañe en Escuela para el Alma, como seres encarnados. ¿Cuáles son las leyes que condicionan todo lo que nos pasa? Y hay 4 leyes. ¿Okay? 2 básicas y 2 que la voy a nombrar simplemente para contexto. Estas 2 leyes básicas van a ser un tema completo de Escuela para el Alma, simplemente aquí las voy a acotar. Tenemos la primera, ley del karma, ley de acción y reacción. ¿Okay? Como pertenecen a leyes universales, tienen su expresión entre las leyes espirituales y entre las leyes físicas también. ¿Okay? Y la ley de acción, la ley del karma, se llama también ley de acción y reacción, y de alguna manera se entiende. ¿Okay? En el plano físico, en el plano natural, pero obviamente también está en el plano espiritual. En el plano espiritual el nombre más genérico es ley del karma, pero es la misma de acción y reacción. La ley del karma que estudiaremos condiciona tu realidad en función de lo que tú sientes y lo que haces sentir a los demás. La ley del karma es algo que viene a normar cómo 2 personas interactúan entre ellas, y si hay una interacción buena, pues se crea un karma bueno, y si hay una interacción mala, se crea un karma malo. Repito, karma bueno y karma malo es incorrecto decirlo, simplemente lo separo para poderme explicar. Entonces, cuando generamos, cuando acumulamos, cuando nos contagiamos de un karma, el karma es gigante. Explicar el karma tiene demasiadas aristas para explicarlo en este corto video. Cuando nosotros generamos un karma, luego de cierto tiempo, eso va a condicionar mi realidad. Esa energía que se generó allí va a servir de insumo, de materia prima para las cosas que van a suceder en mí y a mi alrededor. La ley del karma es una principalísima ley universal que condiciona lo que me pasa. La segunda es ley de atracción. A diferencia de la ley del karma, que con la ley del karma también generamos nuestra realidad, a lo mejor a un mediano o largo plazo. La ley de atracción, ya todos sabemos que con ella condicionamos nuestra realidad, probablemente a un plazo menor, a un corto plazo, y no depende de lo que los otros sientan, sino específicamente de lo que yo sienta. ¿Okay? Recuerden, la ley del karma es lo que yo siento y lo que yo hago sentir a los demás. Pero la ley de atracción es mía, es yo con yo. ¿Okay? Lo que yo siento con razón, argumentado, sin argumento, lo que sea, lo que yo siento va a condicionar lo que va a ocurrir a mi alrededor.
Esas son las dos leyes principales. Después hay una tercera ley que me gusta acotarlo porque en algunos momentos sirve para explicar sobre todo algunas enseñanzas sagradas. Es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo, que de alguna manera tiene también su asociación a nivel físico, que reza más o menos así como que todo sistema tiende a su estado de mínima energía. ¿Okay? Si liberas un sistema que está en un estado, él tiende a su estado de mínima energía. A nivel espiritual, esa misma ley existe. La ley del mínimo esfuerzo reza de que si tú te estás esforzando mucho por algo, esforzando no con mucho trabajo, con mucho empeño, sino esforzando con mucho dolor, si a ti te está costando mucho dolor, mucho esfuerzo doloroso, hacer algo es porque lo estás haciendo mal. Así de sencillo. ¿Ok? Y eso es una ley del universo. Cuando digo esfuerzo no quiere decir que no haya dedicación de tiempo, de esfuerzo, de empeño. No, eso siempre lo vamos a tener que hacer. Me refiero al esfuerzo doloroso. La ley la pudiéramos decir, para poder explicarnos acá, la ley del mínimo esfuerzo doloroso. Yo le cambio el nombre para poder explicar. Entonces, es una ley maravillosa, ¿okay? Que simplemente te dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Repito, si tú quieres conseguir algo, si tú quieres lograr algo y te está doliendo mucho, tienes mucho malestar, es porque lo estás haciendo de forma incorrecta. Tienes que cambiar la técnica, el camino, la táctica, las destrezas, lo que tú quieras. ¿Okay? La ley del mínimo esfuerzo es la tercera ley. Y la cuarta ley, que es mucho más general, es la ley de correspondencia, que de alguna manera lo asomé en los videos anteriores. La ley de correspondencia se conoce mucho, que es lo que no es igual a la de la polaridad, de tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. ¿Ok? Esa es una frase popular. Lo que quiere decir es que toda ley universal se puede aplicar en lo chiquito y en lo grande. ¿Okay? Lo mismo que puede condicionarnos un malestar dentro, puede condicionar un malestar afuera. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando yo estoy explicando una enseñanza sagrada, hago también uso de la ley de correspondencia. No es diferente, por ejemplo, la ley que de alguna manera mueve al universo, mueve en los planetas a los que pueden estar moviendo tus sentimientos. ¿Okay? Más o menos eso es lo que dice la ley de correspondencia. Entonces nos vamos a enfrentar solo a 4 leyes, que son las pertinentes para nosotros como alma venir a vivir esas experiencias con éxito. ¿Okay? La ley del karma, la ley de atracción, la ley del mínimo esfuerzo y la ley de correspondencia. Con eso, si aprendemos no solo a conocerlas, sino si aprendemos a vivir alineados con esa ley, la vida se hace súper más suave, más sencilla, más en calma, con mayor paz. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo alineados con el universo. ¿Sí? Si yo quiero que las cosas a mi alrededor fluyan con armonía, y sobre todo las cosas en nuestro interior, en mi interior, fluyan en armonía, fluyan con paz, tengo que aprender a vivir, no teóricamente, tengo que aprender a vivir en consonancia con la ley del karma, con la ley de atracción, con la ley del mínimo esfuerzo y con la ley de correspondencia. Esas son las 4 leyes más pertinentes que condicionan nuestra realidad o la realidad que nuestra alma vino a vivir. Namaste. Dios les bendiga.